Cada vez nacen menos niños en España, pero el tema, Vita Ventura, buenas tardes, tiene más aristas de lo que parece. Muchas aristas, va a ser complicado intentar tratar todas ellas. Buenas tardes, Silvia, pero para ello vamos a tener ayuda porque nos acompaña Pablo Redondo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sociólogo que de su mano vamos a ir haciendo un mapa, ¿no? Una especie de fotografía de cuál es este índice de natalidad y también de la edad de las madres aquí en España. Si te parece, vamos primero, con permiso de alguien aquí de ciencias, vamos a hablar de números, a ver si lo controlamos más o menos bien, ¿te parece, Pablo? Para hacer un primer retrato de esa natalidad en nuestro país que bate récords y no los mejores récords que podríamos tener, ¿no, Pablo? Así es. La verdad que bueno, estamos ahora mismo si tenemos la evolución histórica de la natalidad en nuestro país, desde que tenemos datos, estamos en los mínimos históricos. Nunca habíamos tenido unas cifras de natalidad tan bajas como las actuales. Y de hecho cada año vamos batiendo récord. Hace ya 3-4 años que cada año vamos siempre con una natalidad inferior a la del año anterior. Claro, estamos hablando, por ejemplo, esa cifra que muchas veces llama la atención, Silvia, tenemos en cada familia, ¿no?, 1,2 niños. Cada vez ¿no? hay menos coma. Cada vez hay menos parte del cuerpo de ese otro niño, ¿no? Eso es uno de los datos, pero vamos a conocer más datos que nos adelantaba Pablo, porque, por ejemplo, hay un récord que hemos batido y es que por primera vez en lo que va de serie, digamos, en los datos que tenemos, no se superan los 300.000 niños en los primeros 11 meses. Estamos hablando de datos de 2023, porque estamos trabajando con los nacimientos del pasado año. Vemos aquí los datos, 294.854 nacimientos entre enero y noviembre de 2023. Que suponen más de 6.000 nacimientos menos que el año anterior. La cifra impone. La cifra impone sobre todo porque además es que también llevamos ya 2 años sin superar los 3.000 nacimientos por mes. Es decir, cada vez estamos disminuyendo, Silvia, estos datos, estos nacimientos, que ya de por sí, Pablo, no son datos positivos. Para nada. La verdad que concretamente en Aragón tenemos todavía un problema mayor, que es el envejecimiento de la población. Tenemos pocos nacimientos, pero además tenemos una población muy envejecida, con mucha gente, digamos, ya en edades ya jubilados, ¿no? Y luego además todo esto se concentra todavía más en las zonas rurales, ¿no? Tenemos ahí una tensión poblacional que preocupa bastante. Pablo, me imagino que habrá diferentes causas que cada persona en un momento dado pues tendrá sus razones para tener o no tener hijos, pero claro, así en general sigue estando vigente aquello del trabajo, aquello de las rentas que son más bajas que hace algunos años. ¿Cuáles son las razones que hacen que no tengamos hijos? Sí, la verdad que bueno, tenemos las razones. La verdad que es un fenómeno bastante complejo, ¿no? Si nos comparamos con otros países, un poco por ver dónde nos encontramos, ¿no? Ahí es donde entra la preocupación, ¿no? Porque en toda Europa los nacimientos han disminuido durante las últimas décadas. Por una parte se debe a un cambio en los valores, ¿no? La gente joven pues cada vez estudian hasta más tarde, entonces quieren emprender una carrera laboral, ven que el tener un hijo va a ser una interrupción de su carrera laboral y eso lleva a tener hijos más tarde. Pero bueno, el problema que tenemos en España ya no es solo que los tenemos más tarde, sino que además es que tenemos muchos menos hijos que en el resto de Europa. Oye, y como siempre se suele tomar de referencia a los nórdicos ¿qué dicen de todo esto? ¿Qué han hecho? Bueno, los nórdicos la verdad que es una sociedad muy diferente a la nuestra, tienen un modelo de estado de bienestar muy distinto, ¿no? Son siempre pues, el modelo de bienestar donde en España siempre nos hemos fijado, pero estamos muy lejos. Tienen muchas políticas de conciliación, tienen al final unas ayudas a la natalidad, las familias que han sido padres y madres mucho mayores que las que tenemos aquí en España. Sí. Hablábamos de estos bajos nacimientos, de este número bajo de nacimientos, claro, y además se complementa con que los nacimientos cada vez son de madres también de más edad, de más de 40 años. Si hacemos un repaso a la edad de nuestras madres cuando nos tuvieron, la mayoría de nosotros... El doble. Bueno, es que no quiero hacer ni cálculos de lo que estaba haciendo yo, por ejemplo, a los 21 años, ¿no? Que es una edad donde antes era muy habitual que una mujer se plantease la maternidad. Estamos hablando de que ahora hay más nacimientos con madres de más de 40 años que con madres de menos de 25 años. Aquí sí que hay brecha generacional, Vita. Bueno, hay brecha, hay una cima entera, podríamos decir. La media de maternidad, la media en la que nos hacemos madres, y eso quiere decir
que hay muchas por arriba y otras tantas por abajo, es de 32,6 años. Así es, la edad media a la maternidad en nuestro país es muy alta, es de las más altas de Europa, y ahí tenemos el problema, ¿no?, de que por un lado tenemos la dificultad que actualmente la gente joven tiene para tener una estabilidad económica. Si ya la gente joven, que bueno, incluso me puedo incluir, ¿no?, nos cuesta pagar el alquiler o incluso pagar la hipoteca, ¿cómo vas a mantener a una persona, a un menor de edad, si nos cuesta mantenernos a nosotros mismos, ¿no? Estabas justo nombrando a la gente joven. No nos hemos dado por aludida Silvia y yo, pero casi, a la gente joven, y esas razones, ¿no?, para poder plantearse tener un hijo. Y es que todos, al fin y al cabo, llega un momento en la vida en el que, bueno, piensas y ya te planteas de una forma seria esto de tener un hijo. ¿Qué pasa? Que más del 60% de los jóvenes dicen que no quieren ser padres, que no se plantean ser padres o madres. Silvia, que es un dato muy elevado. Y hemos salido a la calle a preguntarles a ellos, ¿quieren ser padres, quieren ser madres? ¿Por qué? Vean. Me he planteado de en un futuro quizás, pues plantearme ya con 30 una cosita así, de sí, sí o sí no, pero ya te digo que en el caso de que eso pasase sería uno como muchísimo. Y regular. A mí me encantaría tener hijos, pero yo soy homosexual, no creo en la gestación subrogada y los trámites de adopción en parejas homosexuales y hombres solteros son muy complicados. Entonces, desecho la idea a corto plazo porque creo que no tengo ni los medios ni en un futuro, o sea, ni veo que a corto plazo pueda hacerlo, ¿no? Y si lo hiciera, quiero que sea algo bien planteado. A ver, yo sí que lo he pensado alguna vez, pero porque la situación pues es un poco más complicada. Pero yo sí que quiero tener hijos. A ver, más adelante, pero sí, a mí sí que me gustaría. Sí que quiero tenerlos, y yo antes creía que no quería tener hijos porque, visto cómo está, por ejemplo, ahora independizarte es súper difícil siendo una persona joven. Entonces yo pensaba, vale, cuando sea una persona adulta, que encima el mercado laboral está fatal, tenga que independizarme, tenga que tener gastos, cuidar a los niños y todo eso, pues a mí era como todo problemas, yo solo veía problemas. Quizás por el bienestar al que hemos llegado con el tiempo, pues quizás hay gente que por egoísmo de decir, pues yo estoy cómodo con mi vida tal y como estoy, no considero que sea algo necesario. Quizás antiguamente como más había como un sentimiento más de familia, a lo mejor era como algo, se creía que era como algo más necesario y como obligatorio, digamos. Bueno, realmente estábamos comentando ahora que la media de la natalidad, la media de la edad a la que somos madres ha subido aproximadamente 2-3 años, en 10. Eso es. Bueno, también es verdad que en España vivíamos a finales de los 90, a partir de entonces una pequeña ilusión, ¿no?, con la natalidad por el hecho del aumento de la inmigración. A finales de los 90 España estaba también en una crisis de natalidad como la que tenemos a día de hoy. Cuando empezó a aumentar la inmigración en nuestro país, empezó a bajar la edad media a la maternidad y empezaron también a aumentar el número de nacimientos. Entonces eso fue lo que frenó durante unos años el problema que ha vuelto a llegar ahora, ¿no? Conforme la inmigración ha ido disminuyendo, nos hemos ido encontrando con que también ha disminuido la natalidad y que ha seguido aumentando la edad. Claro, son datos que en realidad es una pescadilla que se va mordiendo la cola. Hablábamos también de esa maternidad tardía, porque para la naturaleza, bueno, pues hay una edad para cada cosa. Y por eso hemos querido también hacer un retrato de esa parte más física, la parte intrínseca a la maternidad, esa parte que alude a la mujer en el momento en el que vas a ser madre y ya no tienes quizá la edad que la naturaleza te pide. Hay que tener en cuenta que a partir de los 35 años la calidad y la cantidad de los óvulos disminuye. Hemos querido preguntarle a un ginecólogo. También tiene consecuencias para las mujeres. Le queremos preguntar a Néstor Herraiz, ginecólogo, ¿cómo son los embarazos de las mujeres de más de 40 años? Bueno, pues los embarazos de las mujeres de más de 40 años son más escasos y más complejos en todos los sentidos, porque pueden sufrir más complicaciones a nivel de abortos, malformaciones e incluso pues patología materna como la hipertensión, la diabetes e incluso complicaciones en el parto.
Se reduce la fertilidad y me estabas diciendo ahora también que el parto puede tener complicaciones, incluso ser más largo de lo que es en una mujer joven. Sí, de hecho, bueno, pues la fibra muscular, como cualquier otros músculos, pues no funciona de la misma manera, no es tan competente y quizá las contracciones, pues bueno, hagan que ese útero no finalice el expulsivo de una manera adecuada, haya que instrumentar el parto, haya un mayor número de cesáreas por varios motivos hormonales y bioquímicos, y desde luego que eso tiene riesgos para la madre y para el bebé. El cuerpo de la mujer, ¿para qué edad óptimamente está preparado para quedarse embarazada y ser madre? Lo fundamental son de los 20 a los 30 años. Y si lo apuramos un poquito, 20 a 25. Lógicamente, pues la medicina de hoy y los cuidados, las mujeres están más sanas y técnicamente somos capaces de hacer casi lo imposible. Pero en realidad deberíamos acotarnos a esos años. Porque sí que vemos que cada vez más hay más mujeres que se someten a tratamientos de fertilidad. Me imagino que en la consulta veréis a más mujeres que son madres a partir de los 40 que en edades jóvenes. Ahora las madres jóvenes son escasas, podríamos decir. Sí, de hecho, bueno, el grueso es la franja de los 30 a los 40 y un 60% de pacientes embarazadas en esa franja. Y hay una bajada natural en España en todas las edades, pero la única que en su peso relativo aumenta un poco es a partir de los 40 a 45, curiosamente. Y al final la natalidad también se reduce, las familias se quedan con un único hijo en muchas ocasiones. Eso, bueno, es parte de, no vamos a decir malogro social, pero es importante, y hay muchísimas familias, ya no solo mujeres, que desearían haber tenido o tener más hijos, y a veces les apena el haber encontrado la ayuda necesaria o el haber tomado las decisiones demasiado tardes. Creo que eso es una concienciación social que tenemos que hacer entre todos, no solo los científicos o los médicos. Muchas gracias, Néstor. Pues una de las consecuencias de esa maternidad tardía es ese descenso en la natalidad, y ya nos ha dicho el doctor que la mejor edad es entre los 20 y los 30 años. Una consecuencia que comentaba el doctor, y es que, claro, cuando tienes un hijo, el primer hijo a los 40 años, muchas veces ya no llegas a tener el segundo, Pablo. Así es. El principal problema que tenemos en España es que al tener los hijos tan tarde, luego no se tienen más hijos. Si nos comparamos con otros países, en otros países nos encontramos la paradoja de que, por ejemplo, Francia, que lo tenemos al lado, ¿no? Hay más personas que deciden no tener hijos. Eso en España no se está dando tanto. Las familias que deciden no tener hijos son muy poquitas. Pero en cambio en Francia las familias tienen hijos y luego tienen el segundo, el tercero. En España tenemos el primero y cuesta mucho conseguir tener un segundo, y eso de la familia numerosa ya está siendo ya una utopía, ¿no? Claro, menos hijos, Silvia, y todo esto, consecuencias, y sobre todo un tema que sobrevuela en todo momento, y es el dinero. ¿Cuánto cuesta tener un hijo? Estamos hablando de aquí, del bolsillo, de cuánto es lo que tenemos que invertir cada mes, porque es al fin y al cabo una inversión en tener un hijo. Estas son las respuestas. A día de hoy, en términos medios, siempre hablando en términos medios, la media anda entre 600 y 700 euros al mes. El salario medio en España se sitúa entre los 27.000 y los 28.000 euros brutos al año. Para ponerlo en términos netos, es decir, lo que nos llega a la cuenta a final de mes después de trabajar, son unos 1.500 euros en la cuenta de cada uno de nosotros en términos medios, insisto, con 14 pagas. Es decir, con una paga extra en verano y otra paga extra en Navidad. Pero esto es en términos medios, que en la media se calcula el que más con el que menos. Sumamos y dividimos. A mí me gusta poner en manifiesto también dos términos más. El término de salario mediano, que es el nivel a partir del cual queda el 50% de la población por debajo y el 50% de la población por encima, que anda en el entorno de los 21.000, 22.000 euros brutos al año, disculpa. Claro, ahí ya no estamos hablando de 1.500 euros netos en la cuenta cada uno de los meses. Ya estamos hablando de, pues aproximadamente unos 1.200 y poco euros netos en la cuenta cada mes con 14 pagas. Pero si nos vamos al salario modal, que es el salario más común en nuestro país, la cifra baja. Estamos hablando de 18.000 euros brutos, que en términos netos nuevamente son unos 1.000 y poco euros al mes con 14 pagas. Entonces, claro, si ponemos de manifiesto que el tener un hijo cuesta del orden de 600 euros, cuando
si es una sola persona, son 1.000 euros lo que ingresa en su cuenta, al tener que haber una pareja son 2.000, pues ya estamos hablando que más del 25% de tu sueldo se va única y exclusivamente en ese hijo que acabas de tener. En términos porcentuales, yo me atrevería a decir que podemos estar hablando que podemos llegar a compensar, y cuando hablo de compensar quiero decir que yo el año lo asumo con mi sueldo y luego cuando presento mi renta recibo una devolución mediante deducciones o reducciones, podemos estar hablando del coste de un 15 o un 20% de lo que es un hijo. Entonces, claro, ayuda, sí. ¿Nos permite tener hijos considerando que el coste no va a ser alto? No. Bueno, pues la verdad es que da un poco de susto cuando lo ves así escrito en papel, las cifras, esos sueldos, los sueldos habituales, lo que cuesta tener un hijo, entre 600 y 700 euros. Pero claro, luego además hay que tener en cuenta que esas deducciones fiscales, Pablo, resulta que solamente atañen a esas personas con unas rentas medias. Es decir, que los que más hijos tienen, que son los que rentan con rentas más bajas, no tienen que hacer la declaración. Sí, así es. En función de un estudio que publicamos hace unos años, comprobamos precisamente eso, llamaba la atención cómo esas deducciones fiscales que van destinadas, por ejemplo, a costear el precio de las escuelas infantiles, por ejemplo, o ayudas a la natalidad. Resulta que las familias que no alcanzan el nivel mínimo para hacer la declaración de la renta de forma obligatoria, muchas de ellas, como no declaran la renta, luego no se pueden deducir. Al final, los niveles de renta inferiores no están teniendo acceso a esas ayudas, que son quienes más lo necesitan. Y luego hay un tema que es en el que muchas personas ponen también el foco, y es que con esa baja natalidad, claro, hay menos gente que llena esa supuesta hucha de las pensiones, de la que hablamos así de forma popular. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con las pensiones del futuro si no hay niños ahora? Escuchen. Esa frase también que se escucha de yo tengo derecho a pensión, tendremos derecho a pensión si hay gente trabajando para pagárnosla. No tenemos una cajita con nuestra pensión guardada. Por lo tanto, si hoy se jubilan 2 y mañana trabaja 1, esos 2 van a cobrar la mitad cada uno, porque lo que esa persona cotiza para que ellos puedan cobrar no va a ser suficiente para pagar a las 2. Un ejemplo sencillo. Si yo pago 1.000 para que esa persona cobre 1.000, si se jubilan 2 y solo estoy yo, cobrará cada uno 500. No podrán cobrar más pensión. Entonces, claro, es totalmente necesario que haya relevo generacional y que las personas estén trabajando en el momento que yo me jubile. Porque si cuando yo me jubile no hay gente trabajando, yo no tendré pensión, ni podré disfrutar de ella. No sé a ustedes, pero desde luego a nosotros se nos ha helado un poquito la sangre al escuchar esto. ¿Somos conscientes, Pablo, de que esto va a pasar? Bueno, es un argumento que cada vez está más sobre la mesa, ¿no? Cada vez se escucha más, ¿no? Cuando te jubiles veremos si llegas a cobrar la pensión, ¿no? La verdad que es algo que es el momento de empezar a tomar ya soluciones desde el ámbito de las políticas públicas y la verdad que es todo un reto. Bueno, pues vamos a dejar de hablar de economía por el momento y vamos a hablar de crianza, porque la forma de afrontarla tampoco es igual si tenemos 20 años o si tenemos 40. Vamos a hablar con Daniel e Isabel. Ellos son especialistas en disciplina positiva y también padres de 3 hijos. Saben de lo que hablan. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal se afronta una disciplina positiva a los 40 años? Imagino que con 20 costaría un poco más tener esa paciencia suficiente para poder aplicar esto. Yo creo que tiene mucho más que ver con el proceso, el momento personal en el que tú te encuentres, ¿no? Sí que hemos visto maternidades jóvenes en las personas con las que trabajamos, pero cada vez son más las maternidades tardías, con mujeres y hombres pues, que tienen una edad más avanzada, que es verdad que están más cansados, pero también están más concienciados con lo que están haciendo. Sí que se tiende un poco a la sobreprotección, no sé si estás de acuerdo conmigo, porque ha costado mucho tener ese bebé o porque pensábamos que no íbamos a poder. Entonces, es verdad que es todo un reto, ¿no? No se vive igual a los 20, a los 25, a los 30 o a los 40, pero bueno, yo creo que eso no tiene que ser motivo para quitar las ganas a aquellos que elijan una maternidad tardía. Isabel, Daniel, hay una parte, estábamos hablando de que, claro, entre la generación, por ejemplo, de nuestras madres y padres y nosotras, bueno, pues hay un salto de unos 20, 25 años, pero de nosotros a nuestros hijos casi nos saltamos 2 generaciones. Y aquí es donde escuchamos, en esa otra forma de educar, eso de las abuelas y los abuelos de, pues esto antes se hacía de otra manera y no pasaba nada, que me imagino que es algo que escucharéis mucho también, ¿no?
Bueno, se escucha, pero se escucha tanto a gente de 30 y muchos o 40, o de 50 como yo, casi, como a gente más joven. Esto está muy arraigado, ¿no? El tema de... es que siempre se hacía así, claro, pero lo que se sabe hoy con la neurociencia, con los avances en neurociencia, pues de 10, 15 años para acá, ha cambiado todo, ¿no? Entonces, a eso nos dedicamos nosotros, ¿no? Nos dedicamos a dar otra perspectiva, otro paradigma en la educación de los niños, que no es necesario recurrir a esos castigos o esos premios como se hacía antiguamente, sino que se puede de otra manera y que además hoy en día la ciencia te dice que es mucho más efectiva a la hora de educar a los niños. Bueno, tenéis 3 hijos, imagino que habréis pasado por ese fantástico momento en el que la criatura, alguna de ellas, le entra una rabieta y se tira por el suelo en un centro comercial. Esto con una educación en positivo, ¿cómo se soluciona? Bueno, es que busquemos solucionarlo. Lo que buscamos es entender qué está pasando en la cabeza de mi hijo, pensar además que saber lo que está ocurriendo me ayuda a separarlo de algo personal, no es que me esté haciendo algo personal, no es que me esté retando, ¿no? Y cuando tú entiendes ese proceso pues más biológico de lo que está ocurriendo en su mente, te ayuda a conectar mejor con él y a acompañarle de una manera pues mucho más segura. Los niños necesitan referentes seguros, referentes que estén en una calma que a veces es muy difícil de mantener, y lo decimos nosotros, que al final tenemos 3 hijos y hemos vivido todo tipo de momentos, pero cuando trabajamos con las familias y lo hemos vivido en nuestras carnes y empezamos a entender qué está pasando en ese universo de los niños, nos resulta mucho más fácil poder acompañar esos momentos más difíciles. Y al final no consiste en que no ocurran, sino saber utilizar esos momentos para ofrecer herramientas a nuestros hijos de una buena gestión emocional, que es que hoy hemos visto las consecuencias en los adultos que hay ahora de no tener una educación donde se tenga en cuenta las acciones, donde se nos ofrezcan herramientas de regulación emocional. Hay muchísimos problemas de salud mental y eso es algo que podemos de verdad prevenir y trabajar en casa desde la infancia. Isabel Cuesta, Daniel Pérez, muchísimas gracias por ofrecernos vuestros conocimientos esta tarde. Gracias. Buenas tardes. Bueno, dan ganas de llevárselos a casa que nos aconsejen sobre la marcha. Para que sobre la marcha nos vayan dando consejos. También es una parte positiva, ¿no? El hecho de tener una crianza más consciente, el hecho de ser padres y madres a una edad más avanzada. Sí, así es. La verdad que, bueno, cada vez somos más exigentes, ¿no? con la crianza de los hijos. Eso también es uno de los factores que lleva a que se tengan cada vez más tarde, ¿no? Muchas veces esperamos a tener esa madurez para ser capaces de afrontar esa gran responsabilidad, ¿no? Que cuando somos jóvenes, la verdad que da bastante vértigo, y más en una sociedad en la que la transición a la vida adulta cada día se hace más tarde. Entonces, claro, al final cada vez nos sentimos menos preparados para tener hijos. Voy a citarte a ti. Como ha dicho Silvia, para tener un hijo nunca es buen momento ni para firmar una hipoteca. Para nada. Nos vamos a quedar con eso.